A mis 66 años. Jamás concebí que el obsequio que me aguardaba en mi 68º onomástico casi me arrebatara la existencia y desvelara la perfidia más honda que una madre pueda padecer. La botella de vino tinto que mi hija me remitió, tras 3 años de silencio sepulcral, albergaba un tóxico letal meticulosamente dosificado para cesar mi latido. Pero el hado tenía otros designios cuando opté por obsequiarle a mi yerno esa botella. Ignorante de que ello desataría una cacería sigilosa que transmutaría nuestra apacible urbe en un campo de contiendas. Pero antes de sumergirnos en este relato, verifica si ya estás suscrito al canal y compárteme en los comentarios desde qué latitud me escuchas. Me apasiona descubrir cómo estas narraciones surcan cielos y confines. La caja arribó una mañana de noviembre, envuelta en papel crujiente con apenas 3 palabras garabateadas en la tarjeta. Onomástico venturoso. Sin rúbrica, sin remitente identificado, pero reconocí al instante la letra de mi hija Lorena, la que había parido y nutrido durante 22 primaveras y a la que no avistaba desde 3 años atrás. Deposité la caja sobre la mesa de la cocina, donde la luz matutina se filtraba por las celosías, tejiendo rayos dorados que danzaban por la estancia. Al rasgar el envoltorio, hallé una botella de vino tinto de cosecha limitada, de esas tan exquisitas que las atesoras como adorno. El licor rubí captaba la luz como si enterrara brasas en su vientre. La etiqueta ocre con letras plateadas indicaba un caldo de guarda de esos que valen más que su contenido. Pasé el pulgar sobre el sello de lacre en el tapón, sintiendo su tacto bajo las arrugas de mi piel. Hubo un tiempo en que el vino era mi consuelo predilecto al ocaso del día, no en derroche, sino pausado y consciente. Un sorbo tras jornada, reparando setos o limpiando canaletas. Cuando mi difunto esposo aún respiraba, él nos vertía un trago post-escena. Los crepúsculos nos instalábamos en el pórtico y dejábamos que el susurro de los grillos colmara el silencio. Eso fue antes de que un infarto me privara de esa prerrogativa. 3 años sin probar una gota y Lorena lo sabía de sobra. Estuvo a mi cabecera en el sanatorio cuando el facultativo me expuso todo. La extensa nómina de elementos que ya no podía ingerir sí aspiraba a alcanzar las 7 décadas. No profirió mucho en ese instante, solo se mantuvo absorta en su aparato, moviendo los pulgares. Me persuadí de que solo procuraba distraerse. Ahora ya no estoy tan convencida. No tuvimos una riña de esas cinematográficas en las que alguien parte azotando la puerta. Fue algo más sutil. Simplemente cesó de concurrir a las cenas dominicales. Luego no se presentó para las Pascuas. En la segunda efeméride invernal sin ella, me percaté de que ya no nos comunicábamos en absoluto. El silencio tiene una forma de volverse un hábito. Volver a avistar su caligrafía tras tanto lapso me oprimió el pecho. No era júbilo, ni siquiera alivio, solo un peso innombrable. La tarjeta nívea y sencilla, con solo onomástico venturoso en tinta negra, sin mami, sin rúbrica. Solo esas 3 expresiones solitarias, como si temieran articular más. Opté por no destapar la botella, ni siquiera lo meditaba. La deslicé al otro extremo de la mesa y retorné a mi infusión que ya se había enfriado. El reloj sobre la hornilla emitía un tic-tac constante, haciendo que la morada pareciera aún más desierta. Me rememoré a mi consorte, mi yerno. Mi yerno es de esos varones que nunca arriban con las manos vacías o sin herramientas en la caja del furgón. Hace 3 estíos, tras una tormenta que se llevó la mitad de las tejas de mi tejado, ya estaba en una escalinata a las 8 de la mañana, martillo en mano. Antes de que yo sorbiera mi primer trago de infusión. Es el tipo de persona que no aguarda invitación para auxiliar. Si alguien merecía algo benéfico, era él. Como yo no podía degustar el vino, la noción de que se quedara acumulando polvo en mi estantería me parecía impropia. Mi yerno lo destaparía, lo compartiría con camaradas, tendría una anécdota que narrar. Eso parecía preferible a verlo desvanecerse tras un cristal. Esa tarde, la botella estaba asegurada en el asiento del copiloto de mi vetusta camioneta. No sé por qué lo obré, tal vez por costumbre, pero la idea de que se derramara durante el trayecto me molestaba. El sol se inclinaba hacia el poniente, tiñendo todo con esa luz ámbar que solo tenemos a fines de noviembre. Los campos a lo largo de la carretera empezaban a volverse ocres con la mies cegada al ras del suelo. El aire olía ligeramente a humo de alguna fogata remota. La morada de mi yerno se encuentra en una colina en las afueras de la urbe. Una construcción nívea con un pórtico que parece sacada de una estampa. Estacioné el vehículo con la gravilla crujiendo bajo los neumáticos y apagué el motor. Él abrió la puerta antes de que yo pudiera llamar, luciendo una camisa de franela azul y pantalones desteñidos con serrín aún adherido a las botas. «Carmen, ¿qué es esto?», preguntó escudriñando directamente la botella en mis palmas. «De Lorena», respondí extendiéndosela. Sus cejas se elevaron con sorpresa. «¿Lorena te remitió esto?». «Sí, medité que tú la apreciarías más que yo». Tomó la botella con esmero, dándole la vuelta para leer la etiqueta. «Esto es algo singular, Carmen. Es el tipo de botella que atesoras para una coyuntura especial», le dije. «Así que haz de esta velada una velada especial». Él sonrió.
Creo que lo haré. Gracias. Fue grato obsequiársela, ver que iba a un lugar donde sería apreciada. Regresé a mi camioneta con la luz del ocaso reflejándose en el salpicadero. De ruta a La Morada, seguí cavilando en la botella, no con nostalgia, sino con curiosidad. Lorena nunca despilfarraba esa clase de peculios sin motivo. La mayor parte del tiempo, cuando era más moza, me solicitaba fondos prestados para la nafta y se olvidaba de amortizar. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué un obsequio que ella sabía que yo no degustaría? El pensamiento se quedó inquietándome en el fondo de la mente mientras ingresaba en el garaje. Lo deseché. No todo precisa un motivo, me dije a mí misma, pero no me lo creí. Esa velada elaboré un guiso y La Morada se impregnó con el aroma de cebollas y calabazas. El tipo de manjar que es mejor compartir aunque lo ingerí sola. El reloj de la pared se aproximaba a las 9. Estaba lavando el postrer plato cuando el teléfono sonó, el de la línea fija. Casi nadie llama a ese número. Ya. Hola, mamá. La voz de Lorena era suave y casual, como si no hubiera transcurrido el tiempo. Me apoyé en la encimera sorprendida. Lorena, feliz onomástico, dijo con un retraso demasiado grande para sonar natural. ¿Recibiste mi obsequio? Lo recibí. Bueno, ¿qué te pareció? Es una botella hermosa. ¿Ya la probaste? Su timbre cambió solo un poco, más filoso en los bordes. No, se la di a mi yerno. Pensé que él le daría un mejor uso. Silencio. Ningún chasquido, ninguna estática, solo una pausa larga y pesada. Solo diste a tu yerno, su voz se enfrió. Así es. Hubo un sonido como un suspiro lento y medido. Ah. Entonces la línea se quedó muda. Contemplé el teléfono por un instante antes de colgarlo. El reloj siguió haciendo tic-tac. Mi estómago se revolvió, no por el guiso, sino por algo menos tangible. La forma en que había preguntado por el vino como si le importara de una manera que no debería. Apagué la luz de la cocina y me fui a la cama, pero el sueño tardó en llegar. Cuando me dormí, fue de forma ligera e inquieta. A la mañana siguiente intenté alejar esa extraña sensación. Me serví una taza de infusión fresca y me senté con el periódico. Pero el teléfono volvió a sonar a mitad del día. El identificador mostraba un número que no reconocía, pero el código de área era local. Señora López, preguntó una voz femenina cuando atendí. Sí, soy yo. Soy Elena Vargas, la consorte de mi yerno. Creo que debería saber que mi esposo está en el sanatorio. Se desvaneció esta mañana. Los facultativos creen que podría ser algún tipo de intoxicación. La infusión en mi palma se enfrió al instante. Intoxicación. Estaba bien anoche. Tomamos un trago en la cena y esta mañana apenas podía sostenerse en pie. Los facultativos le están haciendo pruebas. No dije nada. Mis ojos se dirigieron a la encimera, al lugar vacío, donde el vino había estado menos de 24 horas antes. ¿Ingirió algo inusual? Preguntó ella. Mi boca estaba seca. No, pero le di una botella ayer. Vino tinto de Lorena. Hubo una pausa. De fondo podía oír ruidos de sanatorio, monitores pitando y un carrito chirriando en el pasillo. Solo diré a los facultativos, dijo. Finalmente, si se te ocurre algo más, cualquier cosa, contáctame. Le prometí que la llamaría y colgué. Me quedé en la cocina, La Morada en silencio a mi alrededor. La luz de noviembre se había vuelto pálida y plana. No me moví por un buen rato. Cuando finalmente lo hice, fue para ir a la papelera. Algo nibio llamó mi atención cerca del fondo. Un pequeño bahil de plástico como los de las vitaminas. Sin rótulo, solo un leve polvo adherido en el interior. No recordaba haberlo descartado. Lo cogí. La tapa estaba bien enroscada. Fui a la alacena. En el estante del medio había un recipiente de cristal con cerca de media copa de vino. Lo que había sobrado después de que le sirviera un sorbo a mi yerno antes de obsequiarle la botella. Ni siquiera recordaba haberlo guardado hasta ese momento. Mis palmas temblaban mientras lo extraía y lo ponía en la encimera al lado del bahil. Me rememoré a Javier, un viejo camarada que laboró conmigo hace 32 años y que ahora tenía un modesto laboratorio químico en las afueras de la urbe. Me adeudaba un favor tras que yo extraje su furgón de un surco hace un par de estíos. Lo llamé. Javier, necesito que me analices algo. Dije con serenidad. ¿Qué? Vino y tal vez otra cosa. No hizo más preguntas, solo me indicó que lo encontrara post cierre del laboratorio. Esa velada conduje hasta allí con el recipiente de cristal envuelto en una bolsa de cartón en el asiento a mi lado. Javier me halló en el aparcamiento con una bata de laboratorio sobre una sudadera con capucha, el olor a desinfectante tenue en el aire. Esto es algo de lo que me voy a arrepentir, ¿verdad? Preguntó. Solo dime qué contiene, respondí. Él cabeceó, tomó la bolsa y desapareció en el interior. Me acomodé en la camioneta con el motor encendido, avistando la luz desvanecerse del firmamento. La radio estaba apagada. Mis cavilaciones retornaron a las últimas 24 horas, rehaciendo cada zancada, la caligrafía, la botella, la voz de Lorena cuando le dije que se la había dado a mi yerno. Esa pausa larga y pesada. Javier llamó al día siguiente, justo después del mediodía. Carmen, esto no te va a gustar. Hay algo en el vino. Belladona. En la dosis adecuada, detiene el latido de un varón.
Cerré los ojos. El teléfono pesaba en mi palma. Dijiste que mi yerno ingirió esto. Sí. ¿Y tú no? No. Él exhaló un suspiro lento. Entonces puede que acabes de eludir una bala. Y es ahí donde culmina la primera parte de esta crónica. No con respuestas, sino con una interrogante que me llevaría a parajes a los que nunca pensé que tendría que peregrinar. Porque en el instante en que colgué, supe que Lorena me había remitido algo más que un obsequio. Me había remitido un mensaje. Solía pensar que no había peor rumor que el teléfono sonando en medio de la noche. Resulta que sí lo hay. Es el teléfono sonando cuando ya sabes en el fondo que la noticia será atroz. Cuando Javier colgó, el orbe a mi alrededor se quedó en silencio, como si la morada estuviera conteniendo la respiración. No perdí el tiempo. Tomé mi abrigo del respaldo de la silla, las llaves de la camioneta del gancho al lado de la puerta y me dirigí al sanatorio central. El trayecto a la urbe fue por semáforos y cruces vacíos, una de esas erores de otoño en las que el sol parece brillante pero no calienta. Estacioné en la esquina más remota del aparcamiento y caminé rauda, una palma en el bolsillo, la otra presionada contra mis costillas, como si pudiera contener lo que se agitaba dentro de mí. Todos los sanatorios tienen el mismo olor, algo estéril mezclado con infusión quemada, y la luz siempre es demasiado nívea. Un voluntario me indicó el sendero a la alcoba de mi yerno. Él no parecía el varón robusto que se subió a mi tejado sin invitación. Estaba desvaído, la piel un tono más pálida que la almohada bajo su cabeza. Los monitores al lado de la cama zumbaban y parpadeaban en sincronía con un latido del corazón obstinado y lento. Elena estaba sentada en una silla de plástico, arrastrada lo más cerca posible de la cama. Ella tenía esa mirada que ya he visto cientos de veces, la de alguien que espera algo que se niega a apresurarse. Carmen, dijo levantándose, gracias por venir. ¿Cómo está? Están tratando de estabilizar su ritmo cardíaco. Sus palmas estaban entrelazadas en su pecho, no en plegaria, sino como si estuviera tratando de evitar que el aire se escapara. Dijeron que hallaron indicios de una toxina vegetal. Están haciendo más pruebas. Me aproximé a la cama. La boca de mi yerno estaba entreabierta, el aire entrando y saliendo a un ritmo frágil. Su pelo, siempre bien peinado, se había caído sobre su frente de una manera que lo hacía parecer más mozo y más vulnerable. ¿Ingirió algo inusual anoche? Pregunté. ¿O sorbió algo que normalmente no sorbe? Ambos tomamos un trago en la cena. Ella me miró directamente. La interrogante ya estaba allí. La botella que tú trajiste. Necesito que le digas a los facultativos exacto eso. Le dije con urgencia. Diles que era nueva sin destapar y que puedo conseguir una muestra del mismo licor. Ella extendió la mano como si fuera a tomar la mía. Luego cambió de opinión y aferró la barandilla de la cama. Carmen, ¿qué es esto? ¿Tú crees? No sé qué pensar, respondí, lo que era solo media verdad, pero lo voy a averiguar. El facultativo ingresó, un varón de unos 50 años, con un rostro entrenado para no mostrar emociones. Expuso en tono sosegado sobre ritmos cardíacos, enzimas y observación continua. No dijo lo que no sabía y no sabía mucho todavía. Cuando se fue, le prometí a Elena que la llamaría tan pronto como tuviera algo que pudiera auxiliar. En la camioneta no encendí el motor de inmediato. Me acomodé con la llave medio girada, observando mi reflejo en el espejo retrovisor. Parecía una mujer que ya no tenía nada más que romper que no se hubiera agrietado antes. Belladona, dije en voz alta, probando las palabras en el aire como una artesana que comprueba si una tabla está torcida. Sonaban crueles, sonaban deliberadas. En la morada, el silencio me recibió como un vecino que no tiene nada que decir. Fui directamente a la alacena. El recipiente de cristal con el resto del vino todavía estaba allí escondido, detrás de la leche. Lo sostuve a contraluz y observé el licor curvarse contra el cristal cuando lo incliné. No lo sabría solo con mirarlo. Nunca lo sabes. Las peores cosas siempre vienen disfrazadas de algo inofensivo. Puse el recipiente al lado del fregadero y fui a la papelera. Había descartado ese pequeño vail níveo ayer. Levanté la tapa y me di cuenta de que la bolsa había sido removida, colocada de nuevo de forma diferente y el vail había desaparecido. Contemplé la puerta. La cerradura estaba puesta como la había dejado la noche anterior. Las ventanas estaban bajadas y cerradas. No guardaba llaves extra en ningún lugar, obvio. Aún así, alguien había estado allí. Podía sentirlo. ¿Cómo sabes cuando una estancia ha sido reorganizada? Incluso si no puedes identificar qué ha cambiado. Respiré hondo por la nariz y solté el aire lentamente sin pánico. El pánico es ruidoso y estúpido. Necesitaba algo tranquilo y útil. Llamé a Javier de nuevo. Ha desaparecido, dije cuando respondió. ¿Qué? El vail menudo del que te hablé. Alguien lo sacó de mi basura. No fui yo, solo que mis propias palmas han obrado en mi propia morada. Él no me dijo que podría estar equivocada. Javier entiende el costo de ignorar lo que tu intuición ya sabe. Tienes que llamar a la policía, dijo. Yo puedo documentar lo que hay en el vino, pero ese vail habría sido una prueba clara de manipulación. Lo sé, respondí. Lo haré. Y Carmen, sí.
No dejes que quien quiera que haya obrado esto piense que no estás preparada. No lo estoy, afirmé y terminé la llamada. Hice infusión que nos serví y me acomodé a la mesa con un pliego de notas. El acto de escribir me sosiega. Dibujé una raya en el medio de la hoja y etiqueté el lado izquierdo como lo que sé y el lado derecho como lo que puedo probar. En lo que se escribí. Lorena remitió la botella. Lorena interrogó si la había degustado. Lorena alteró de timbre cuando le dije que se la había dado a mi yerno. El vino que Javier probó tiene belladona. El Bahiel está desaparecido. En lo que puedo probar, escribí la prueba de Javier, la muestra remanente en el recipiente, la comunicación de Lorena anoche. Entonces contemplé las dos columnas y quise tender un puente entre ellas. Los puentes no aparecen porque anhelas, tienes que erigirlos. Extraje la pequeña grabadora de voz digital del cajón del escritorio. Es vetusta, un poco rayada en las esquinas, pero funcional. Verifiqué la batería medio cargada. La deslicé en el bolsillo interior de mi abrigo, justo donde su peso se sentía como una palma en mi pecho, recordándome que respirara. Ya pasaba del mediodía cuando me detuve en el complejo de apartamentos de Lorena. Su morada estaba en una hilera de otras casi idénticas. Revestimiento neutro, números de latón y luz de pórtico automática. Su vehículo estaba en la entrada, limpio, una década más reciente que el mío. Subí por el sendero y llamé. Abrió la puerta con un rostro que cambió raudamente. Sorpresa. Luego cálculo, luego una expresión que procuraba aparentar acogedora. Mamá, dijo como si me estuviera esperando, pero también como si no tuviera ni idea de lo que podría anhelar. ¿Esto es imprevisto? ¿Lo es? Pregunté y ingresé sin aguardar invitación. El lugar olía a limón y a nada más. Ella lo mantiene impecable. Siempre tuvo todo en ángulos rectos, nada fuera de lugar. Me enteré de lo de mi yerno, comentó sellando la puerta. Da miedo. Mi nuera está con él ahora. Los facultativos creen que podría ser un virus. Eso es lo que creen. Mantuve mi timbre neutro. Si la presionaba, se cerraría. Si mostraba suavidad, lo usaría en mi contra. Fui a la cocina. En la encimera había 3 botellas, 2 de vino tinto y una de Borgoña alineadas como centinelas. Ninguna de ellas era de la marca que yo había recibido. Ninguna destapada. ¿Degustaste la botella que me remitió? Pregunté. Ella se rió suavemente. La idea era que te deleitaras, ya sabes, por tu onomástico. Sabes que ya no sorbo. La gente muta, dijo con un alzamiento de hombros despreocupado. Di un paso más hacia la encimera y pasé el dedo por el borde de un vaso vacío al lado del fregadero, ganando tiempo. A mi yerno le gustó, comenté. Dijo que su sorbo predilecto fue el que estaba en el estante del medio, el reserva. Ella parpadeó una sola vez, más lento que un reflejo natural. Sí. «Qué cosa más graciosa», dije sintiendo la grabadora en mi bolsillo, latiendo como un segundo corazón. Nunca te dije dónde lo había guardado. Por una fracción de segundo, se quedó inmóvil como un animal que oye una rama romperse en el bosque. Luego, su boca se curvó en una sonrisa estudiada y sacudió la cabeza con una risa ensayada. Debes haberlo comentado. Te pones charlatana cuando estás sentimental. No lo hice, afirmé manteniéndole la mirada hasta que tuvo que elegir entre apartar la vista o enfrentarme. Optó por una tercera opción, tomó un paño de cocina y empezó a secar un vaso que ya estaba seco. Mamá, dijo mirando el vaso en lugar de a mí. Siempre piensas demasiado. Siempre encuentras algo que arreglar, incluso cuando nadie lo pidió. Me remitió una botella de $500 que no puedo sorber. Respondí. Estoy tratando de entender eso. Puso el vaso en la encimera y abrió las manos como alguien sin nada que ocultar. Entonces, tal vez no haya nada que entender. Tal vez dame el beneficio de la duda por una vez. Su timbre podría sonar razonable si no la hubieras conocido durante más de 32 años. Mi hija tiene una forma de sonar sincera cuando miente. Esa pausa de la comunicación nocturna flotaba entre nosotras como una tercera entidad en la estancia. Te voy a hacer una interrogante, dije, y voy a dejar que el silencio después de ella me dé la respuesta. Ella me miró como si estuviéramos jugando a las damas y yo hubiera anunciado mi próximo movimiento. De acuerdo. Adulteraste ese vino. Silencio. El silencio es algo vivo cuando lo usas bien. La alacena zumbó. El reloj en el microondas cambió de las 12:09 a las 12:10. Un vehículo pasó lentamente afuera, los neumáticos a valse en el asfalto. Ella no apartó la mirada, tampoco habló. Adiós, Lorena, dije, porque a veces irse es la única expresión que importa. Ella dijo mi nombre mientras me daba la vuelta. Mamá, en ese timbre, en el que la palabra es tanto un anzuelo como una advertencia. Me detuve, pero no me giré. Vas a seguir acusándome de cosas. Vas a alejarme, dijo. No estoy acusando, respondí mirando la puerta. Estoy recopilando. Afuera, el aire era cortante y metálico. Me acomodé en la camioneta y apagué la grabadora. La luz roja parpadeó y se apagó. La puse en el asiento a mi lado como un testigo silente. Mis palmas estaban firmes, pero mi mente agitada. No conduje a la morada. Todavía no. Estacioné en la esquina más remota de un aparcamiento de supermercado donde nadie me molestaría.
Hice una llamada que había estado evitando desde que Javier mencionó Belladonna. Detective Morales. Una voz grave respondió después de 2 timbrazos. Detective, mi nombre es Carmen López. Creo que tengo información sobre una intoxicación. Tengo una muestra de la sustancia y una grabación que podría interesarle. Él no pidió elucidaciones por teléfono. Los varones que conocen su labor no exigen la verdad completa en la primera inhalación. ¿Puedes venir esta tarde?, preguntó. Sí, puedo. Me dio una hora y el número de una oficina en el pasillo trasero de la comisaría. Cuando colgué, me quedé con las palmas en el volante, mirando al frente. Las puertas automáticas del supermercado seguían abriéndose y cerrándose, la gente entrando y saliendo, llevando bolsas de cartón con víveres que harían que sus moradas olieran a cena. De vuelta en la morada, me detuve en el buzón porque a veces necesitas obrar algo común para evitar que las otras cosas te consuman por completo. Folletos, una factura, un anuncio de supermercado y una postal de un concesionario que cree que me convencerá con 0% de interés. Dentro metí el recipiente de cristal en una bolsa de plástico, la sellé como si supiera lo que estaba obrando y la guardé en una vieja lata de clavos. La grabadora fue a la misma lata. Puse la lata en una bolsa de cartón con asas y por precaución metí esa bolsa dentro de otra. Después de que encuentras algo desaparecido de tu basura, las capas extra parecen más prudencia que paranoia. Llamé a Elena. Ella respondió rápidamente, la voz pequeña y cansada. Carmen, voy a ir a la policía, le informé. Tengo una muestra y otras pruebas. Mi yerno está descansando, dijo ella. Lo pusieron en un monitor cardíaco. Sigue despertándose y preguntando qué día es. Le respondo y él asiente como si estuviera tratando de decidir si me cree. Te llamaré después de hablar con el detective. Prometí. Dile que pasaré por allí después si quiere ver una cara familiar. Ella se rió, un solo sonido sin aliento. Le gusta cuando le piden que sea fuerte, dijo, pero le gusta más tu compañía. Verifiqué todo. Sellé todas las puertas, revisando las ventanas 2 veces antes de irme. La bolsa de cartón estaba en el asiento del copiloto como si fuera una persona. La sujeté con el cinturón de seguridad, un hábito de confort cuando el sentido común parece lejano. De camino a la comisaría, encendí la radio sin realmente escuchar. La gente cantaba sobre cosas que parecían simples, lo que primero me irritó, luego me cansó y finalmente no me causó nada. La comisaría era más fría que el sanatorio de alguna manera, pero olía mejor. Morales me encontró en una pequeña oficina con una ventana que daba a una pared de ladrillos. Era más mozo que yo, pero más viejo que un novato, con ojos perspicaces y una corbata que se había ajustado varias veces durante el día. Me ofreció agua. Acepté porque mi boca estaba seca y porque la gente se da cuenta cuando rechazas todo lo que te ofrecen. Él esperó hasta que tomé un sorbo antes de hacer su primera interrogante. Cuéntame sobre el vino. Y así lo hice. Le di las fechas, las palabras exactas de Lorena y el significado de esa pausa que no sonó a sorpresa. No compartí mis teorías, solo los hechos, dejando que él los organizara como mejor le pareciera. Luego puse la bolsa de cartón sobre la mesa, saqué la lata, la abrí y coloqué el recipiente de cristal y la grabadora en su mesa como herramientas al comienzo de un labor. Todavía no tocó los artículos. Hizo interrogantes que parecían menudas, pero no lo eran. ¿Quién más tiene llaves de tu morada? ¿Cuándo revisó tu basura por última vez? ¿Mencionaste el baile a alguien más aparte de Javier? Luego tomó la grabadora y la sopesó en la palma como si evaluara el peso que una expresión puede tener cuando necesitas cargarla. ¿Entiendes, señora? Dijo, esto no se convierte en un caso porque la señora y yo tengamos un presentimiento. Esto se convierte en un caso cuando lo que la señora me entregó puede sobrevivir al escrutinio oficial. Entiendo, respondí. Quiero que otras personas lo vean. Él cabeceó. Enviaremos el licor al laboratorio estatal. Haremos una copia de tu audio. Si hay motivo, actuaremos. Si no lo hay, le diremos exacto por qué no podemos. ¿Estás de acuerdo con eso? Estoy, dije, y lo dije en serio. No quiero que el culpable equivocado sea castigado. Quiero que se revele la verdad correcta. Cuando me levanté para irme, pronunció mi nombre como si lo estuviera probando. Señora López, sí. No hable con tu hija de nuevo hasta que yo lo autorice. Si ella se pone en contacto, anote la hora y lo que dice y mantenga tus respuestas más cortas que las interrogantes de ella. Asentí, sorprendida por la sensación de que alguien más estaba finalmente dispuesto a cargar un rincón del peso que yo soportaba. Afuera, la tarde se había vuelto gris y opaca, el tipo de luz que lastima los ojos más de lo que ilumina el sendero. Conduje al sanatorio. Elena estaba en la misma silla y los mismos monitores seguían cantando su canción electrónica y silenciosa. Mi yerno parecía más el mismo. La piel había recuperado algo de color y su boca estaba menos tensa alrededor de la respiración que entraba y salía. Puse mi palma en la barandilla de la cama y sus ojos se abrieron. Tienes una cara de infierno, susurró. Deberías verte a ti mismo, respondí. Y él sonrió solo con el lado izquierdo de la boca. De la forma en que los varones lo hacen cuando sonreír exige demasiado del resto de la faz.
Oí que estás haciéndote amiga de la policía, comentó. Estoy tratando de asegurarme de que estén de nuestro lado cuando aparezcan, respondí. Voy a estar bien lidiando con esto. Él me apretó el antebrazo una vez, luego lo soltó. Las mujeres como nosotras no nos abrazamos a menos que estemos enterrando a alguien. El apretón es el permiso para sentirse sin formalidades. La cortina se abrió y Elena regresó con una mujer más moza a su lado de unos 30 años, el pelo recogido en una cola de caballo práctica. Ojos cansados pero atentos. La reconocí de las fotos en la chimenea de la morada de Lorena. Liara, mi nuera, con quien solo hablé 2 veces, desde la boda, educadamente como vecinas distantes. Carmen, dijo, yo me alegro de que esté aquí. Me levanté. ¿Cómo te las estás arreglando? Ella miró a mi yerno asustada, enojada, principalmente asustada. La voz bajó. Necesitamos hablar. Elena acarició la mano de mi yerno y dijo, les daré 1 minuto a las 2. Y salió al pasillo. Una mujer que entiende cuando una conversación necesita privacidad, incluso si no es ella quien la pidió. Liara me indicó la pequeña sala familiar a la vuelta de la esquina. Había una máquina de infusión que hacía que todo supiera a plástico y 2 sillas con respaldos demasiado rectos para ser cómodas. Ella no se sentó. Yo tampoco. No sé lo que sabes, comenzó ella, pero sé que Lorena ha sido diferente durante mucho tiempo, distante, sigilosa. Guarda viales en un estante en el garaje. Plantas secas. Dice que es para un pasatiempo. Se metió en grupos en línea sobre extracción de hierbas. Tragué saliva. No pensé que se conectaría a algo así. Belladona, dije. ¿Has oído ese nombre? Sus ojos mostraron reconocimiento, miedo a ambos. Sí, lo vi en su historial de búsqueda. Pensé que solo estaba leyendo, estudiando. El detective Morales querrá hablar contigo si estás dispuesta. Ella cabeceó rápidamente. Ya lo llamé. Le dejé un mensaje. Bien, dije. El alivio y el luto son primos. Sentí que uno visitaba en nombre del otro. Liara, si tienes algo, capturas de pantalla, mensajes, fotos de esos viales, guárdalos. Deja que el detective siga esa línea. Ella me miró con la suficiente intensidad como para realmente verme. ¿Por qué le haría esto a usted? Podría haber dicho muchas cosas. Peculio que no le di, cariño que no le mostré de la manera que ella quería. Decepciones que crearon resentimientos. En cambio, dije la verdad como la conocía, porque si no puede controlar la narrativa, prefiere quemar la página. Ella se estremeció como si las expresiones fueran una corriente de aire frío. Me preguntó esta mañana y tenía noticias suyas. Dijo que quería saber si a usted le gustó la botella. ¿Qué respondiste? Que se la había dado a mi yerno. Nos quedamos en silencio por unos segundos, con esa frase entre nosotras, el tipo de cosa que cambia de forma a medida que la observas. Gracias, dije, por contármelo. Lo siento, respondió, y supe que quería decir todo, no solo la parte que verbalizó. Regresamos a la alcoba de mi yerno y hablamos de asuntos más livianos. El tiempo, el fútbol, la sopa de la cafetería que intentaban llamar fideos con pollo. Me fui cuando la enfermera vino a revisar los monitores, prometiendo traer revistas, fingiendo que eso importaba para el resultado. De camino a la morada, me detuve en la ferretería. Compré 2 nuevas cerraduras y un paquete de esas pequeñas alarmas autoadhesivas que suenan cuando se abre una puerta. El dependiente comentó que el invierno llegaba temprano. Le respondí algo sobre la necesidad de prepararse para ello. Él embolsó las cerraduras y me deseó un buen día. Decimos esas cosas el uno al otro. Que tengas un buen día. Como si el día fuera a escuchar. En la morada, el hilo que había pegado en la puerta estaba exacto donde lo dejé, intacto. Salté por encima y sellé la puerta detrás de mí con un suave chasquido. Había pensado en llamar a un cerrajero, pero instalar las cerraduras yo misma se sintió como hacer mi propia cama en una habitación de hotel desconocida. Si lo hacía, tal vez podría apoyar mi cabeza sin todo ese ruido mental. Instalé la primera cerradura en la puerta trasera, luego la segunda en la delantera, atornillando las placas lenta y firmemente. Los músculos de mis antebrazos familiarizados con el ángulo y la presión. Las pequeñas alarmas se colocaron en los marcos con un sonido similar a una tirita siendo removida. Las activé y abrí la puerta para escuchar la estridente alarma, confirmando que funcionarían. Y lo hicieron bien. Cuando terminé, el sol había bajado lo suficiente como para crear sombras largas por el suelo. Calenté una lata de sopa y la comí de pie, sosteniendo el tazón en la mano izquierda y la cuchara en la derecha. Viejos hábitos, menos platos que lavar de esa manera. El teléfono vibró en la mesa del pasillo. No me asusté. Caminé hacia él a la velocidad de una mujer que va a abrir la puerta sin prisa. Número desconocido de nuevo. Lo dejé sonar hasta que cayó en el buzón de voz. 1 minuto después reproduje el mensaje. Mamá, soy yo. Están cometiendo un error. Esas cosas que encontraron no son lo que creen. Tú me conoces mejor que eso. Una pausa. Llámame, por favor. La voz estaba tranquila, medida, casi gentil. El tipo de tono que usarías para vender algo a alguien que no quiere comprar. No le devolví la llamada. Anoté palabra por palabra y deslicé el papel a la caja a prueba de fuego.
porque a veces necesitas crear tu propia evidencia. Miré por la ventana a mi jardín trasero que se niega a ponerse verde, no importa cuánto una mujer lo riegue. La silla del pórtico crujió una vez. Ningún viento que yo pudiera ver. Las moradas son así. Lo que parece estático, siempre está comunicando algo. Si estás dispuesta a verlo. Al final de la tarde, la policía se había llevado la fotografía y había registrado mi declaración sobre cómo llegó. Se llevaron el sobre también. Morales me envió un mensaje. Estamos solicitando grabaciones de cámaras de seguridad de tu cuadra. La noche llegó como una puerta que se cierra lentamente. Calenté la sopa de la noche anterior y la comí sentada en los escalones traseros. El aire de noviembre cortando limpio en mis pulmones. El patio trasero se oscureció. La silla se quedó inmóvil y en algún lugar distante un perro ladró algo que solo los perros pueden percibir. Entré y encendí la luz del pasillo. El teléfono vibró una vez más. Lorena, ¿crees que te van a proteger de lo que tú empezaste? Llámame. No la llamé. Copié palabra por palabra y deslicé el papel a la caja. La caja se cerró con ese sonido suave y final que siempre hace. La puse de nuevo en el estante más alto como una mujer guarda un peso donde no puede tropezar con él en la oscuridad. Me quedé quieta, escuchando la morada hablar consigo misma. El chasquido y el suspiro de la madera, el gemido fino del motor de la nevera, el tic-tac de un reloj que no comprende el significado del tiempo. Pensé en la primera vez que Lorena dijo mamá de una manera que hizo que mi corazón quisiera levantarse y saludar. Y en la última vez que dijo mamá de una forma que lo hizo querer encogerse, ya estaba completamente oscuro. Cuando finalmente me acosté en el sofá, puse mi palma sobre mi pecho y sentí mi corazón trabajando, lento, firme, eficiente. Hace mucho tiempo, un facultativo me dijo que sabría si estaba en peligro. Esa noche eso me pareció la cosa más honesta que poseía. No sé si el sueño vino o si la noche simplemente decidió tener misericordia, pero cuando el teléfono sonó a las 6:12 de la mañana, yo estaba lista. Atendí en el primer timbrazo. Señora López, Morales, dijo sin saludos. Sí, el laboratorio estatal confirmó, estamos pidiendo una orden. Cerré los ojos y visualicé la silla del pórtico, el hilo nieve a través del umbral, la fotografía de mi propia morada tomada desde el otro lado de la calle. Vi una botella capturando la luz de la mañana como si fuera vergüenza en un vaso. ¿Dónde me necesita? Pregunté. Exacto donde estás, respondió. Y pase lo que pase, no abras la puerta, a menos que la persona del otro lado pueda demostrar que está aquí para ayudar. La línea se quedó en silencio. La morada escuchó y yo permanecí en el pequeño país que había construido dentro de mis paredes, esperando que el día cruzara el umbral. Dicen que el golpe que no esperas es el que recuerdas. Pero esta vez lo esperaba. Lo esperaba desde el momento en que Javier mencionó Belladonna. Aún así, cuando el golpe llegó fuerte y decidido, mi pecho se oprimió. No por miedo, sino por saber que la línea que estábamos siguiendo en la oscuridad estaba a punto de ser pintada con tinta oficial brillante. Ese golpe significaba que la orden tenía fuerza ahora y el día no esperaría a que yo me sintiera preparada. Eran poco más de las 8 de la mañana. La luz exterior tenía ese dorado pálido que apenas toca el suelo antes de desvanecerse. Abrí la puerta y encontré a Morales con 2 oficiales uniformados. Pimentel de antes y otro que no conocía. Lo suficientemente mozo como para que su cinturón pareciera demasiado grande para él. Estaban vestidos para un labor que no se quedaría solo en el papel. Buenos días, señora López, dijo Morales, sosteniendo un documento doblado en un guante de plástico transparente. El juez lo firmó a las 7:43. Tenemos autorización para registrar la morada de tu hija y confiscar cualquier artículo relevante para el caso. No necesitaba explicar. Este era el momento en que todo podría cambiar. ¿Me necesitas allí?, pregunté. No, dijo, y eso no es una solicitud, es una instrucción. No queremos que la señora esté en su campo de visión hoy. Haremos el registro. Si encontramos lo que esperamos, procederemos adecuadamente. Proceder adecuadamente es lenguaje policial para tu vida. Podría no verse igual para la cena. Pimentel miró hacia el pasillo interior. ¿Algún cambio durante la noche? El hilo sigue intacto. Ninguna alarma sonó. Morales cabeceó brevemente. Bien, manténgalas activadas. Me encargaré de la instalación de un sistema de cámaras adecuado antes de que termine la semana. Salieron en un convoy, un sedán negro, un coche de policía, rodando por la calle como una línea de puntuación, dirigiéndose a una frase inacabada. Me quedé en la puerta hasta que doblaron la esquina. Luego sellé la puerta y observé el hilo en la parte inferior del marco, todavía perfectamente inmóvil, como si desafiara a alguien a perturbarlo. Las horas siguientes se extendieron interminablemente. Intenté leer. Las palabras estaban en la página como extraños en una parada de autobús. Hice infusión. No la sorbí. Alrededor de las 11 di un paseo lento hasta las afueras de la urbe, deteniéndome en el pequeño parque conmemorativo de los veteranos, donde los bancos miran hacia una fuente que no ha funcionado desde el verano pasado.
El sonido del tráfico en la avenida central estaba lo suficientemente distante como para permitir que el aire se asentara. Había estado aquí una vez con Lorena cuando tenía 10 primaveras. Habíamos traído pan para los patos. Ella me preguntó para qué servían todos los nombres en las placas. Le dije que eran para varones y mujeres que habían cumplido con su deber hasta el fin. Ella preguntó si eso significaba que habían completado la misión. Yo dije, sí. Ella no preguntó cuál era la misión. A veces pienso que esa es la parte que debería haberle explicado. A la 1 de la tarde, yo estaba de vuelta en la morada, sentada en la mesa de la cocina con el teléfono boca arriba. No estaba esperando que ella llamara. Lorena no es del tipo que llama cuando está acorralada. Es del tipo que aparece sin previo aviso, forzando la conversación en sus propios términos. Eso era lo que preocupaba a Morales. A la 1:17, el teléfono vibró. No una llamada, sino un mensaje de texto de Liara. Liara, están aquí. Estoy en la habitación con la puerta cerrada. ¿Puedo oírlos revolviendo el garaje? Respondí, quédate dentro. No interfieras. Estás a salvo con ellos allí. No volvió a responder. La imaginé sentada al borde de la cama, las palmas entrelazadas, escuchando botas en el cemento y el sonido de cajas siendo movidas. Yo conocía ese sonido. Es el sonido de alguien buscando la verdad, sin importarle si despierta a toda la morada. A las 2:04, Morales llamó. Encontramos. Dejé que las palabras se asentaran. ¿Qué encontraron? 3 viales de cristal etiquetados con cinta adhesiva, BLD, tallo de raíz y tintura. 2 de ellos contienen material vegetal seco consistente con belladona. El tercero contiene líquido. Lo enviaremos al laboratorio para su confirmación. También encontramos notas manuscritas sobre métodos de preparación, estimaciones de dosis y hizo una pausa y un sobre dirigido a usted sin sellar. Dentro una pequeña misiva con su nombre en la parte superior y las palabras lo entenderás. ¿Por qué cuando termine en la parte inferior? Nada entre ellas, solo un dibujo de un árbol con sus raíces circuladas. La cocina se sintió más fría. Me dejó un mensaje en caso de que la botella funcionara. Parece que sí, Morales dijo con timbre sosegado. Lo registraremos, catalogaremos y fotografiaremos todo. Liara está cooperando completamente. Ella dio su consentimiento para la búsqueda en dispositivos digitales compartidos. ¿La atraparon? Pregunté. Todavía no. No estaba en la morada cuando llegamos. Estamos emitiendo una alerta. Apreté el teléfono con más fuerza. Detective, si ella viene aquí, ya he marcado tu dirección para respuesta prioritaria. No se involucre con ella. La línea se quedó en silencio por un instante. Luego agregó, estamos pasando de la sospecha a la evidencia, señora López. Esto lo cambia todo. Entiendo. Colgué y fui a la caja a prueba de fuego. Añadí una anotación. Las 14:04. Morales llamó. Encontró viales, notas, misiva. Leí las otras fichas en la pila, una por una, como si estuviera consultando el manual de una máquina que no se puede desarmar. Cada entrada era una parte de la prueba de que, el último mes, no había sido un delirio febril. Alrededor de las 3:30 llamé a Elena para actualizarla. Mi yerno estaba durmiendo. Ella oyó sin interrumpir, del mismo modo que lo hizo cuando la llamé desde la sala de emergencias hace años después de mi infarto. Carmen, dijo ella cuando terminé, esto va a terminar de una de 2 maneras. O la resta no se escapa. No se va a escapar muy lejos, respondí. No, pero lo suficientemente lejos como para hacerte dudar. A las 4:12, la alarma de la puerta se disparó. Yo estaba en el pasillo entre zancadas, teléfono en mano. La puerta principal estaba sellada, el hilo en el marco intacto. El sonido había venido de atrás. Me moví lentamente, no por miedo, sino porque no te apresuras cuando necesitas ver todo. Por la vidriera de la cocina, vi la puerta mosquitera balancearse 1, 2 veces. Luego se quedó quieta. Nadie a la vista. Me aproximé y vi una hoja de papel doblada sujeta entre el pomo y el marco. Abrí la puerta, desactivé la alarma y cogí el papel. Una frase en bolígrafo negro grueso, deja de dejar que entre, no lo haré. Sin rúbrica, sin sobre, solo esas expresiones. Tomé una foto, puse el papel en un guante de plástico y llamé a Morales. Él dijo que un oficial estaría cerca en 15 minutos. Pimentel llegó en 10. Fotografió la nota en mi palma, el lugar en la puerta, las bisagras y el jardín trasero más allá. ¿Vio a alguien?, preguntó. Ningún movimiento en la calle, respondí. Podría haber sido dejada. Y ella se fue rápidamente. Él partió con la nota, prometiendo registrarla de inmediato. Esa velada no me molesté con el sofá. Puse una silla en el rincón de la sala de estar, donde podía avistar las 2 puertas, la delantera y la trasera. La morada tenía un leve olor metálico de las nuevas cerraduras. Mantuve las luces encendidas, no porque quisiera ver afuera, sino porque quería que cualquiera que estuviera afuera me viera a mí. A las 9:45, mi teléfono se iluminó. Número desconocido. Lo dejé sonar hasta que cayó en el buzón de voz. 1 minuto después reproduje el mensaje.
Mamá, estás complicando las cosas. La voz de Lorena dijo, más contenida que antes, como si estuviera en un lugar donde no quería ser escuchada. Fuiste a la policía. Eso no es inteligente. Podríamos haberlo resuelto. No estás pensando bien. Colgó. Lo anoté todo. Podríamos haberlo resuelto. Expresiones reveladoras. Resolver. ¿Qué? A las 8 en punto, Morales llamó. El laboratorio estatal regresó con resultados preliminares, informó. Confirmación independiente de belladona en tu muestra. Es suficiente para abrir formalmente un caso y solicitar los registros médicos del sanatorio para el señor Fuentes. Estamos actuando. Solté una respiración que había habitado en mí desde que Javier mencionó belladona por primera vez. Dime lo que necesitas. Siga haciendo lo que está haciendo. Documente, no se involucre. Cierre sus puertas. Me pondré en contacto para una declaración formal grabada. Si tu hija se comunica, guarde todo. Si aparece, llame al 911. Lo digo en serio. Sé que sí, respondí, detective. Sí, gracias. Él no dijo de nada. Dijo, haremos nuestro labor. Viniendo de un varón como él, era lo mismo. Me bañé, me vestí y me puse una camisa limpia. Hay una manera en que una mujer necesita lucir cuando el día va a exigir firmeza. Hice el desayuno y lo ingerí a la mesa como si cada bocado fuera una elección acertada. Conduje al sanatorio con una pila de revistas bajo el brazo, sobre morada, reforma de moradas, una lujosa sobre jardines que nunca crecerían en el suelo seco de nuestra región. Mi yerno estaba lo suficientemente alerta como para fingir interés en un artículo sobre seguridad de motosierras. Ambos sabíamos que me estaba complaciendo. La pretensión era una amabilidad. Liara entró durante un artículo sobre el mantenimiento de cubiertas. Estaba con el teléfono en la mano y parecía alguien que no había dormido en una cama, solo cerca de una. El detective Morales me llamó, dijo. ¿Quiere que le lleve el portátil vetusto de Lorena? Todavía lo tengo de antes de que nos casáramos. Llévaselo, aconsejé. Deja que la ley cargue lo que fue hecha para cargar. Ella cabeceó. Carmen, ella me envió un mensaje. Continuó con los ojos bajos. Preguntó si usted estaba jugando a ser la heroína. Dijo, si algo pasa es tu culpa. Ella levantó la mirada. Solo reenvié a Morales. Bien, dije. Un calor subió en mi pecho. No del tipo antiguo. Era el tipo que distingue entre amenaza y aviso. No respondas nada que ella envíe, ni una expresión, ni siquiera para decir que no responderás. Cuando me fui, la luz exterior tenía la honestidad cruda del mediodía. Conduje a la morada por el sendero más largo. No por miedo, sino porque quería poner más distancia entre yo y lo que vendría después. El hilo en la puerta seguía intacto. Salté por encima como si fuera una frontera que podía respetar y sellé la puerta detrás de mí. Me acomodé con un bolígrafo y un pliego amarillo y escribí «¿Qué anhela?» en letras grandes que cruzaban la hoja. Debajo hice 2 columnas de nuevo. Peculio, control en peculio. Escribí invierno pasado, 25.000 rechazado. En control. Escribí ubicación de la botella, vaya el desaparecido. Comunicaciones necesitamos dialogar. El lado del control pesaba más en la balanza. El peculio es una razón. El control es un hábito. Los hábitos duran más. Alrededor del mediodía, la alarma de la puerta emitió su grito agudo. Ya estaba levantada de la silla, con el teléfono en la mano antes de que mi mente pudiera decirle a mi cuerpo que había reaccionado excesivamente. La alarma sonó de nuevo, cumpliendo su función. Me aproximé a la vidriera fuera del campo de visión y corrí la celosía al ancho de un dedo. Un furgón de entregas. El conductor había abierto la puerta mosquitera para dejar un sobreacolchado en el felpudo. Miró la alarma, se alzó de hombros como un varón que ya ha encontrado ruidos peores y retrocedió. La puerta se cerró suavemente, la alarma se silenció. Dejé que mi corazón volviera a su lugar y esperé. Cuando el vehículo se alejó, abrí la puerta. El sobre no tenía dirección de remitente. Dentro, una sola hoja de papel, sin nota, solo una fotografía impresa. Mi pórtico la noche anterior fotografiado desde el otro lado de la calle. La silla del pórtico inmóvil, la luz sobre la puerta brillando, nadie en el encuadre. La foto había sido tomada en las últimas 12 horas. Contemplé a la calle, a las vallas de los vecinos, al lugar cerca de la esquina, donde un vehículo podría quedarse con las luces apagadas y observar sin ser visto. Entonces llevé la fotografía a la caja a prueba de fuego. La añadí a la pila y llamé a Morales. Él dijo que un oficial estaría cerca en 15 minutos. Pimentel llegó en 10. Fotografió la nota en mi palma, el lugar en la puerta, las bisagras y el jardín trasero más allá. ¿Vio a alguien?, preguntó. Ningún movimiento en la calle, respondí. Podría haber sido dejada. Y ella se fue rápidamente. Él partió con la nota, prometiendo registrarla de inmediato. Esa velada no me molesté con el sofá. Puse una silla en el rincón de la sala de estar, donde podía avistar las 2 puertas, la delantera y la trasera. La morada tenía un leve olor metálico de las nuevas cerraduras. Mantuve las luces encendidas, no porque quisiera ver afuera, sino porque quería que cualquiera que estuviera afuera me viera a mí.
A las 9:45, mi teléfono se iluminó. Número desconocido. Lo dejé sonar hasta que cayó en el buzón de voz. Un minuto después reproduje el mensaje. Mamá, estás complicando las cosas. La voz de Lorena dijo, más contenida que antes, como si estuviera en un lugar donde no quería ser escuchada. Fuiste a la policía. Eso no es inteligente. Podríamos haberlo resuelto. No estás pensando bien. Colgó. Lo anoté todo. Podríamos haberlo resuelto. Expresiones reveladoras. Resolver. ¿Qué? A las 8 en punto, Morales llamó. El laboratorio estatal regresó con resultados preliminares, informó. Confirmación independiente de belladona en tu muestra. Es suficiente para abrir formalmente un caso y solicitar los registros médicos del sanatorio para el señor Fuentes. Estamos actuando. Solté una respiración que había habitado en mí desde que Javier mencionó belladona por primera vez. Dime lo que necesitas. Siga haciendo lo que está haciendo. Documente, no se involucre. Cierre sus puertas. Me pondré en contacto para una declaración formal grabada. Si tu hija se comunica, guarde todo. Si aparece, llame al 911. Lo digo en serio. Sé que sí, respondí, detective. Sí, gracias. Él no dijo de nada. Dijo, haremos nuestra labor. Viniendo de un varón como él, era lo mismo. Me bañé, me vestí y me puse una camisa limpia. Hay una manera en que una mujer necesita lucir cuando el día va a exigir firmeza. Hice el desayuno y lo ingerí a la mesa como si cada bocado fuera una elección acertada. Conduje al sanatorio con una pila de revistas bajo el brazo, sobre morada, reforma de moradas, una lujosa sobre jardines que nunca crecerían en el suelo seco de nuestra región. Mi yerno estaba lo suficientemente alerta como para fingir interés en un artículo sobre seguridad de motosierras. Ambos sabíamos que me estaba complaciendo. La pretensión era una amabilidad. Liara entró durante un artículo sobre el mantenimiento de cubiertas. Estaba con el teléfono en la mano y parecía alguien que no había dormido en una cama, solo cerca de una. El detective Morales me llamó, dijo. ¿Quiere que le lleve el portátil vetusto de Lorena? Todavía lo tengo de antes de que nos casáramos. Llévaselo, aconsejé. Deja que la ley cargue lo que fue hecha para cargar. Ella cabeceó. Carmen, ella me envió un mensaje. Continuó con los ojos bajos. Preguntó si usted estaba jugando a ser la heroína. Dijo, si algo pasa es tu culpa. Ella levantó la mirada. Solo reenvié a Morales. Bien, dije. Un calor subió en mi pecho. No del tipo antiguo. Era el tipo que distingue entre amenaza y aviso. No respondas nada que ella envíe, ni una expresión, ni siquiera para decir que no responderás. Cuando me fui, la luz exterior tenía la honestidad cruda del mediodía. Conduje a la morada por el sendero más largo. No por miedo, sino porque quería poner más distancia entre yo y lo que vendría después. El hilo en la puerta seguía intacto. Salté por encima como si fuera una frontera que podía respetar y sellé la puerta detrás de mí. Me acomodé con un bolígrafo y un pliego amarillo y escribí «¿Qué anhela?» en letras grandes que cruzaban la hoja. Debajo hice 2 columnas de nuevo. Peculio, control en peculio. Escribí invierno pasado, 25.000 rechazado. En control. Escribí ubicación de la botella, vaya el desaparecido. Comunicaciones necesitamos dialogar. El lado del control pesaba más en la balanza. El peculio es una razón. El control es un hábito. Los hábitos duran más. Alrededor del mediodía, la alarma de la puerta emitió su grito agudo. Ya estaba levantada de la silla, con el teléfono en la mano antes de que mi mente pudiera decirle a mi cuerpo que había reaccionado excesivamente. La alarma sonó de nuevo, cumpliendo su función. Me aproximé a la vidriera fuera del campo de visión y corrí la celosía al ancho de un dedo. Un furgón de entregas. El conductor había abierto la puerta mosquitera para dejar un sobreacolchado en el felpudo. Miró la alarma, se alzó de hombros como un varón que ya ha encontrado ruidos peores y retrocedió. La puerta se cerró suavemente, la alarma se silenció. Dejé que mi corazón volviera a su lugar y esperé. Cuando el vehículo se alejó, abrí la puerta. El sobre no tenía dirección de remitente. Dentro, una sola hoja de papel, sin nota, solo una fotografía impresa. Mi pórtico la noche anterior fotografiado desde el otro lado de la calle. La silla del pórtico inmóvil, la luz sobre la puerta brillando, nadie en el encuadre. La foto había sido tomada en las últimas 12 horas. Contemplé a la calle, a las vallas de los vecinos, al lugar cerca de la esquina, donde un vehículo podría quedarse con las luces apagadas y observar sin ser visto. Entonces llevé la fotografía a la caja a prueba de fuego. La añadí a la pila y llamé a Morales. Él dijo que un oficial estaría cerca en 15 minutos. Pimentel llegó en 10. Fotografió la nota en mi palma, el lugar en la puerta, las bisagras y el jardín trasero más allá. ¿Vio a alguien?
Preguntó. Ningún movimiento en la calle, respondí. Podría haber sido dejada. Y ella se fue rápidamente. Él partió con la nota, prometiendo registrarla de inmediato. Esa velada no me molesté con el sofá. Puse una silla en el rincón de la sala de estar, donde podía avistar las dos puertas, la delantera y la trasera. La morada tenía un leve olor metálico de las nuevas cerraduras. Mantuve las luces encendidas, no porque quisiera ver afuera, sino porque quería que cualquiera que estuviera afuera me viera a mí. A las 9:45, mi teléfono se iluminó. Número desconocido. Lo dejé sonar hasta que cayó en el buzón de voz. Un minuto después reproduje el mensaje. Mamá, estás complicando las cosas. La voz de Lorena dijo, más contenida que antes, como si estuviera en un lugar donde no quería ser escuchada. Fuiste a la policía. Eso no es inteligente. Podríamos haberlo resuelto. No estás pensando bien. Colgó. Lo anoté todo. Podríamos haberlo resuelto. Expresiones reveladoras. Resolver. ¿Qué? A las 8 en punto, Morales llamó. El laboratorio estatal regresó con resultados preliminares, informó. Confirmación independiente de belladona en tu muestra. Es suficiente para abrir formalmente un caso y solicitar los registros médicos del sanatorio para el señor Fuentes. Estamos actuando. Solté una respiración que había habitado en mí desde que Javier mencionó belladona por primera vez. Dime lo que necesitas. Siga haciendo lo que está haciendo. Documente, no se involucre. Cierre sus puertas. Me pondré en contacto para una declaración formal grabada. Si tu hija se comunica, guarde todo. Si aparece, llame al 911. Lo digo en serio. Sé que sí, respondí, detective. Sí, gracias. Él no dijo de nada. Dijo, haremos nuestro labor. Viniendo de un varón como él, era lo mismo. Me bañé, me vestí y me puse una camisa limpia. Hay una manera en que una mujer necesita lucir cuando el día va a exigir firmeza. Hice el desayuno y lo ingerí a la mesa como si cada bocado fuera una elección acertada. Conduje al sanatorio con una pila de revistas bajo el brazo, sobre morada, reforma de moradas, una lujosa sobre jardines que nunca crecerían en el suelo seco de nuestra región. Mi yerno estaba lo suficientemente alerta como para fingir interés en un artículo sobre seguridad de motosierras. Ambos sabíamos que me estaba complaciendo. La pretensión era una amabilidad. Liara entró durante un artículo sobre el mantenimiento de cubiertas. Estaba con el teléfono en la mano y parecía alguien que no había dormido en una cama, solo cerca de una. El detective Morales me llamó, dijo. ¿Quiere que le lleve el portátil vetusto de Lorena? Todavía lo tengo de antes de que nos casáramos. Llévaselo, aconsejé. Deja que la ley cargue lo que fue hecha para cargar. Ella cabeceó. Carmen, ella me envió un mensaje. Continuó con los ojos bajos. Preguntó si usted estaba jugando a ser la heroína. Dijo, si algo pasa es tu culpa. Ella levantó la mirada. Se lo reenvié a Morales. Bien, dije. Un calor subió en mi pecho. No del tipo antiguo. Era el tipo que distingue entre amenaza y aviso. No respondas nada que ella envíe, ni una expresión, ni siquiera para decir que no responderás. Cuando me fui, la luz exterior tenía la honestidad cruda del mediodía. Conduje a la morada por el sendero más largo. No por miedo, sino porque quería poner más distancia entre yo y lo que vendría después. El hilo en la puerta seguía intacto. Salté por encima como si fuera una frontera que podía respetar y sellé la puerta detrás de mí. Me acomodé con un bolígrafo y un pliego amarillo y escribí.